Es el agua en el desierto, el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, mi consejo cada día y en las pruebas quien. Muy bien, hermano, buenos días para todos otra vez, estamos aquí y esta mañana queremos ahora entrar en la palabra del Señor. Estamos hablando de ángeles y de demonios, pero ya paramos un poquito lo de demonios. Ahora estamos empoderando a la iglesia, hermanos, de herramientas que nos ayudan a la guerra espiritual. Y dijimos que vamos entrando poco a poco en esto porque la pandemia nos dejó una apatía espiritual y una pereza espiritual enorme. Pero estamos despertando, la iglesia está despertando y yo creo que queda poco tiempo y la iglesia tiene que levantarse y Dios lo está haciendo. Estamos hablando de ángeles, hermanos, y entendemos, sabemos que los ángeles ni se les adora ni se les ora. No ore a los ángeles, hermano, y no adore a los ángeles. De hecho, ellos no aceptan esa adoración. Si un ángel se deja adorar, es porque no es de luz, es un ángel de las tinieblas, porque la adoración es toda del Señor, hermano. Entonces eso está claro en nosotros, esa doctrina hacia los ángeles está clara en nosotros. La Iglesia Interamericana tiene su referente frente a los ángeles. Decíamos que en el manual de doctrina habla, en el numeral 3, habla de ángeles, habla de Satanás y habla de los demonios, pero habla de los ángeles y menciona cosas interesantes. Dice que son inmortales, son numerosos, son creados, Dios los creó, son obedientes, sabios, reverentes, humildes, poderosos, ministradores, que es de ahí donde tomamos la palabra, de Hebreos 1:14 la semana pasada. Ellos están a favor de los creyentes para ministrar y para servirles. Ahora, el cuidado que debemos tener en el tema de los ángeles y cuando enseñamos estas cosas, hermanos, es que la iglesia no se desborde, ¿no? Pues que cuando un hermano me dice, pastor, yo hablé con ángeles ayer, a mí me preocupa. Porque ciertamente, hermanos, la Biblia dice que en Hebreos habla de que algunos de ustedes hospedaron ángeles sin saberlo. Han hospedado ángeles sin saberlo. Es decir, que estos seres, hermanos, están entre nosotros. Y creer en demonios y no creer en ángeles sería injusto, ¿no? Eso estamos mencionándolo. Los demonios atacan, los ángeles nos ayudan, hermano. Pero casi siempre ellos son muy prudentes. Y de hecho, cuando Hebreos menciona de que ellos hemos hospedado ángeles sin saberlos, es porque han tomado forma humana y habitan entre nosotros. Hay experiencias, hermanos, de ángeles, eso de pronto lo mencionamos más tardecito si el tiempo nos da, o en el tiempo del ayuno. Experiencias con ángeles extraordinarias. Pero bueno, por ahora, hermanos, queremos quedarnos con esto, que son ministradores y que están para ayudarnos a nosotros. Y en el tema de la guerra espiritual es importante activar ángeles a nuestra vida. Escúcheme, la comunión es con el Espíritu Santo, hermano. La Biblia habla del amor del Padre, de la gracia del Hijo y de la comunión con el Espíritu Santo. No la comunión con los ángeles, la comunión es con el Espíritu Santo. Los ángeles están para servir, Dios es quien los envía. Ciertamente, hermano, Dios los envía. Es Dios quien le da órdenes a los ángeles. No se afane, no se preocupe usted por tanta cosa de entrar en lo que de pronto la Biblia no nos dice. Pero sí saber y reconocer que ellos están ahí para ayudarnos. El Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Lucas 22:43, el Señor Jesucristo hace una mención, hermano, muy fuerte allí. Y dice que
que mientras él oraba, los un ángel le fortalecía y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, Los ángeles, hermanos, están para ayudarnos. La iglesia primitiva tenía el concepto de que cada uno tenía un ángel. Eso lo menciona ya en Hechos capítulo 12, cuando Rosa dice, pensábamos que era el ángel de Pedro. Había cierta creencia sobre eso. Hasta allá no me atrevo yo a ir. Lo que sí me atrevo yo a ir, hermano, es a activar ángeles. ¿Y cómo activar ángeles? Ahí estamos. Y para vencer, hermano, la fuerza de las tinieblas, necesitamos la ayuda de los ángeles. Entonces, ¿cómo activar los ángeles? Número 1, dijimos la semana pasada, superando las tentaciones. Hablamos del Señor Jesucristo de Mateo capítulo 4, y que al final, en el versículo 11 de Mateo capítulo 4, la Biblia dice, después cuando el Señor terminó, cuando Satanás lo tentó por el alma, por el cuerpo y por el espíritu, y no encontró cómo hacerle daño al Señor, entonces la Biblia dice que el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Eso activa a los ángeles. Ojo, vamos a vencer la tentación, vamos a derrotar la tentación. No le permita, no le ceda al enemigo, y usted va a encontrar que sin necesidad de usted ponerse a invocar ángeles ni a nada de eso, Dios va a enviar ángeles para que le ayuden y le sirvan. Dijimos que como número 2, el temor de Jehová activa a los ángeles. Vamos a tener temor de Dios. Tengamos ese temor de Dios cuando vamos a hablar mal de algo, de alguien, hermano. Que haya temor de Jehová. ¿Por qué? Porque nos favorece. Porque el ángel de Jehová acampa, vive alrededor de los que le temen y los defiende. También dijimos que la oración activa a los ángeles. El Señor oraba y se activaban los ángeles. Y por último mencionamos que las misiones y el evangelismo activa ángeles en nuestra vida. Y ahí es donde hay muchas experiencias. Ahorita que fuimos a Maracaibo, y hace algunos 6 años atrás o más, fuimos con el pastor Aminadad a Maracaibo, vimos cómo Dios envió ángeles. Ahí hay muchas experiencias, hermanos, vividas con ángeles. Como por ejemplo, ahorita que íbamos allí por Campo Voz, hermano, íbamos por Venezuela porque llevábamos una Biblia, pero nos fuimos aquí por el Catatumbo. Y encontramos, hermano, que había un problema en el orden público, tanquetas, piedra, la población atacando a la policía. Desconocemos las razones, pero nosotros estábamos ahí. ¿Y cómo Dios envió ángeles? El pastor Joel y el hermano Joan le vinieron en las motos, hermano, y el ambiente era un ambiente muy tenebroso, peligroso. Nos decidimos con el pastor Edison a pasar por en medio de ese disturbio, hasta sátira nos echaron, pero nosotros calladitos ahí. Pero vino el pastor Joel y el hermano Joan Santiago, y en sus motos nos llevaron en medio de esa oscuridad y todo eso. Yo los vi como ángeles, después nos ayudaron a cruzar la frontera, y así fuimos llegando, hermanos, a nuestro destino. Cuando hay esas misiones, hermanos, Dios activa mucho los ángeles. Cuando usted sale a hacer el campo misionero o a predicar, a evangelizar, Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios envía ángeles para que acampen a su alrededor. Pero lo último que dijimos, que es donde lo retomamos esta mañana, hermano, último que dijimos es que los ángeles son los que ejecutan la palabra del Señor. Y aquí me quiero meter en un tema polémico, pero que mi vida ha sido bendecida por esto. Y yo sé que los dueños del saber y los dueños del conocimiento no creen mucho en esto, pero en la práctica hemos sido bendecidos. Y aquí es donde le digo a la iglesia, si usted lo cree, lo toma, hermano. Porque la teología
la gente que de repente estudia la palabra del Señor, a veces se creen, menciono esa palabra sarcástica allí, pero con mucho amor, los dueños del saber, que la gente que cree que lo sabe todo, porque leyó un libro, porque estudió algo. No, hermano, en la práctica como todo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Vaya, haga un curso para aprender a conducir un vehículo, una moto, un carro. Allá le dan teoría y lo sacan y le dan 2 o 3 vueltas, pero vaya a la práctica. En la práctica es otra cosa. Y lo mismo pasa con el tema de la iglesia, hermano, que hay gente que, wow, pero tome un pastorado, tome una iglesia, póngase al frente de un ministerio nada más, sea damas, caballeros, y verá cómo se siente usted que necesita que lo acompañen los ángeles. Ahí sí empieza a creer en los ángeles, porque ahí sí los necesito. Póngase al frente de algo, nada más un departamento de la iglesia, verá usted cómo siente el ataque, la fuerza, la opresión, como que wow. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a acobardar? No, hay que entrar en la guerra espiritual, y por eso le digo que es muy provechoso para nosotros entrar en guerra espiritual y entrar con las herramientas y con los dones y con los beneficios que tenemos de parte del reino. Y uno de esos beneficios son ángeles de Dios. Usted, padre, madre, usted, hermano, empresario, usted puede contar con la ayuda de los ángeles, y especialmente con la guerra espiritual. Los ángeles son los que ejecutan la palabra, y leíamos y quedamos ahí, pastor, en Mateo 8, de aquel centurión que le dice al Señor: yo también tengo hombres bajo mi cargo, y le digo a este, ve y va, y a este, venga y viene. Solo di la palabra y mi criado sanará. Jesús soltó la palabra y el criado fue sano. Y es allí donde creemos. Él dice: yo también tengo hombres bajo mi cargo. ¿Ya? Pero para confirmar esa palabra, porque necesitamos sustentarlo, sustentar esa palabra, tenemos el Salmo 103, versículo 20, mi pastor. Ya esto lo mencionamos. Pero el Salmo 103, versículo 20 dice: bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Son los ángeles los encargados en ejecutar la palabra del Señor. Por eso en Mateo capítulo 4, Jesucristo, nuestro Señor, está allí, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y el diablo viene y le presenta las 3 tentaciones que dijimos. Y Jesucristo usa la palabra. Y qué curioso, ¿no? Usa la palabra, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Entonces el diablo le dejó, después de que él termina, y ángeles de Dios le servían. Jesús, el Señor, utiliza la palabra, y los ángeles son los encargados en ejecutar la palabra. En Lucas, pastor Juan Carlos, capítulo 12, versículo 8, dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. El texto nos está diciendo que lo que hablamos aquí se escucha arriba. Como cuando usted dice: ojo que las paredes tienen oídos. Eso pasa en el mundo espiritual, hermano. Os digo que todo los que me confesaren delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y el texto apunta hacia el futuro. Yo sé que el texto apunta hacia aquel día de la redención allá. Yo sé que el texto apunta a eso, pero el texto también apunta, hermano, allí a que lo que mencionamos aquí también se menciona en el mundo espiritual. Note que cuando Cornelio, el ángel viene y le dice: porque tus oraciones han sido oídas. ¡Wow! Cornelio, mire, yo vine a causa de tus oraciones, es decir, yo vine a causa de tus palabras, de lo que usted estaba hablando. A causa de eso yo vine, dice la palabra del Señor. Y él, mirándole fijamente, dice, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido
para memoria delante de Dios. Prácticamente el ángel está diciendo, yo vine por lo que usted habla. Por eso estamos hablando del cuidado de lo que hablamos, hermano. Si logramos controlar nuestra lengua, hermano, cuando usted habla, allí hay poder. Allí hay poder. Entonces, los ángeles son los encargados en ejecutar la palabra. Y es allí donde hablamos, hermanos, de orar la palabra del Señor, Pastor Juan Carlos. ¿Cómo activar ángeles? Volvemos a eso. Los ángeles se activan cuando nosotros oramos la palabra del Señor. Y es lo que algunos ministros de la liberación, los ministros de la liberación y la teología de la liberación, porque teos, estudio, hablan acerca de las declaraciones proféticas. Y una declaración profética, hermano, por ejemplo en Mateo, pastor, Mateo 16, 19, y si lo puede buscar en la traducción del lenguaje actual, está un poco más clara allí, me sacude, me eriza ese versículo. Porque dice, a ti Pedro te daré autoridad en el reino de Dios. Y todas las cosas que tú, escúchelo bien, prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Ay, ay, ay. Y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. En la versión nuestra, hermano, la Reina Valera, que es en la que nosotros hablamos, profetizamos y decimos, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero en esta versión, hermano, en la traducción lenguaje actual, es mucho más clara, más fácil de comprender, porque dice, a ti Pedro te daré autoridad en el reino de Dios. Y todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, wow, pero es que eso está de locura. Eso está para todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. Wow, eso está muy profundo. Eso está para mirarlo desde la Strong, desde el griego. No tuve tiempo esta mañana, pero hay que mirarlo muy bien, con lupa. ¿Por qué los traductores de la lenguaje actual lo ponen así como tan claro? Ahora, hermano, esto no es que cualquier espantapájaro se para por ahí, yo declaro, yo digo, yo confieso, yo esto y lo otro, yo prohíbo, yo... No. Es ahí, ese es el punto. Ese es el tema de la discusión. No cualquier espantapájaro se para a atar y a desatar y a decir que yo prohíbo, yo declaro, no, es que tiene que ser un hombre y una mujer de Dios. Gente a la que Dios se le metió por dentro, hermano. Gente por la cual Dios habla detrás de ellos. Por eso, si cuidas tu boca, te convertirás en alguien que cuando hable y diga algo, se lleva a cabo. Es gente a la que le permite que el Espíritu Santo viva en él, en ella. Y se levantan a ejecutar la palabra, a orar la palabra del Señor. Jesús se atreve a decirle esto a Pedro. Pedro, lo que tú prohíbas aquí, yo lo prohíbo desde allá también. Pero no crea que es para todo el mundo, hermano. No. Es una promesa dada a Pedro, pero es una promesa dada a la iglesia también. No, que es que fue para ese tiempo en la iglesia primitiva. Entonces que sigan evangelizando los discípulos. No, ellos murieron. La iglesia del Señor trasciende. Y eso está para nosotros, pero está para la gente que lo crea, la gente que lo tome, la gente que lo viva. No cualquiera se para a decir, yo prohíbo, yo ato, yo reprendo, no. Es gente que tenga a Dios por dentro, porque hasta peligroso es esto, Pastor Juan Carlos. En boca de cualquier mequetrefe por ahí, hermano, peligrosísimo. A ver, ¿qué tal si Dios hiciera todo eso con los disparates que a veces hablamos nosotros y que oramos nosotros? ¿Qué tal que Dios, ay, Dios mío? ¿Qué tal que Dios hiciera todos los disparates que nosotros hablamos?
No, es gente que tiene a Dios por dentro, hermano. Gente que se pone a orar la palabra y que Dios no deja. Dice la Biblia que Dios no permitió que ninguna palabra cayera a tierra de las que dijo Samuel. Dios no va a permitir, hermano, que usted quede avergonzado. Yo conozco gente, hermano, que dice cosas y que declara cosas y que eso. El otro día un predicador muy famoso, declaro que ese huracán no pasa por Miami. Pasó por Miami, acabó con casi medio Miami. Y después lo estaban batiendo por las redes y por la televisión. Porque es que esto, hermano, escúcheme, por supuesto, todo esto tiene que estar sujeto a la soberanía de Dios. Esto tiene que estar sujeto, que la última palabra siempre la tiene el Señor. Pero de que la puerta está abierta, hermano. Dice la Biblia, y Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo le digo algo a esa madre que está orando por su hijo. Usted levántese a orar la palabra del Señor. Pero llénese de Dios. Tiene que vencer la tentación. Tiene que vencer las tentaciones para que los ángeles le ayuden a ejecutar la palabra. Tiene que tener temor de Jehová. Tiene que tener temor de Jehová. Tiene que llenarse del Señor completamente. Tiene que haber en su corazón, hermana, oración, pero oración. Es ahí donde yo digo, Pastor Juan Carlos, que hay gente que le habla a uno y las palabras de esas personas se le quedan por dentro. Gente que lo exhorta a uno, hermano. Y esa exhortación se le queda a uno aquí. Sí, yo salí ofendido, bravo, pero salí diciendo, uy, sí, Dios me habló, ese hombre tiene la razón. Hay gente que le habla a las tinieblas en el nombre de Jesús y les prohíbe. Y esa autoridad, Jesús dijo, por tanto os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Pero gente llena de Dios, hermano. Y esto es lo que estamos diciendo. Los ángeles están allí y tenemos que aprender a hacer declaraciones proféticas, hermano. Pero llenos de Dios. Número uno, entonces, para activar ángeles hay que hacer declaraciones proféticas, porque ellos obedecen a la palabra de Dios. Y usted debe tomar la palabra del Señor y tomarla para mí. Yo la tomo, Señor. Yo tomo esta palabra. Lo que decíamos, que cuando yo ya leo 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno, yo no digo alguno, yo digo de modo que si William está en Cristo, nueva criatura es. Allí es donde yo me levanto a declarar proféticamente la palabra. Ya no alguno, porque ahora yo quiero que esta palabra sea para mí, que se active en mí. De modo que si William está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí estoy haciendo una declaración profética sobre mi vida. Levántese, mujer, madre, diga, de modo que si Armando está en Cristo, nueva criatura es. Sí, declárelo sobre ese hijo borracho. Que el problema es que los dueños del saber dicen que no lo declare. ¿Cómo no lo va a declarar? Levántese y ore por su esposo, por sus hijos. Yo decreto esta palabra de modo que si Ana está en Cristo, ahora está en Cristo, nueva criatura es. Son declaraciones proféticas, hermano, que en boca de un hombre y una mujer de Dios temeroso, la palabra corre y se ejecuta, hermano. Los ángeles corren a ejecutar la palabra sin necesidad de usted estarle orando a ángeles ni estar adorando a ángeles. Ellos están ahí. Recuerde que sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, ellos están ahí. Y de repente Dios envía a sus ángeles. Le da órdenes a los ángeles, hermano, para que vayan. Las oraciones de guerra, número 2, las oraciones de guerra. ¿Qué horas tenemos? Las 6:47. Número 1, declaraciones proféticas, pero tomando la palabra del Señor. Note que el mismo Jesús dijo, escrito está, Satanás. Y Satanás por aquí, no, escrito está. Por eso hay que saber la Biblia. A mí me preocupa mucho un intercesor, alguien que ore o que tenga un ministerio profético y no lea la Biblia. Me afana, me preocupa. Ahora, y hay que leer la Biblia para edificación, porque es que hay gente que lee la Biblia solo para contradecir.
Pero bueno. Número 2, entonces dijimos, hay que hacer entonces oraciones de guerra. Vamos a sustentar eso, hermano, en Efesios 6, 17, pastor. Míralo allí. Esto activa ángeles, hermano, declaraciones proféticas, declarando, orando la palabra del Señor, declarándola. Pero también aquí habla de oraciones de guerra. Necesitamos, hermano, oraciones de guerra, y para ello dice la Biblia que la salvación los proteja como un casco. Tomando el yelmo, sí, esa es más clara, pero leamos esta primero. Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Allí es donde yo tomo la palabra y empiezo a defenderme con la palabra. Son oraciones de guerra espiritual. Ir al altar del Señor y tomar la palabra, Señor, porque escrito está, Señor, tu palabra dice, Dios, tu palabra lo afirma, Señor, tu palabra, Señor, lo ha dicho, papá, aquí estoy, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dijimos ahorita. Dice el apóstol, lo menciona el apóstol Pablo, menciona por allá en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y empieza, yo tomo la palabra y empiezo a declararla, y ahí estoy yo, Señor. Yo estoy sentado a la diestra de Dios Padre según la palabra, porque la palabra lo está afirmando, Señor. Desde allí, Señor, yo me levanto, papá, a bendecir. Oraciones de guerra espiritual, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque los ángeles están llamados, según el Salmo 103, versículo 19. Ellos son los que ejecutan la palabra. Ellos corren, hermano, cuando hay palabra de Dios. ¿Y qué me dice de los decretos de guerra? ¿Sabe, pastor? Yo casi no comulgaba mucho con esto. Y de hecho lo hago con mucho cuidado, con temor y temblor. Pero frente a todo lo que vive la iglesia, le podría hablar de experiencias espirituales, hermano, que esa sí me tendría que invitar a almorzar, porque si no. De experiencias con espíritus, hermano, fuertemente. Y sé lo que es un decreto de guerra, hermano. Sé lo que es eso. Isaías 55:11 dice la palabra del Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para lo que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Por supuesto que es el Señor el que está diciendo eso. Pero si usted une eso con lo que Él le dijo a Pedro, es preocupante. Los decretos, hermanos, los decretos de guerra espiritual. Eso es poderoso. Eso es muy poderoso. Los decretos de guerra. Yo les decía algo que puedo contar aquí, pero los otros se lo cuento en el ayuno o en privado. Pero es que antes de la pandemia, 28 de febrero, yo parqué mi carro en la 10, a mano derecha, dentro de las líneas, y había una marcha que la alcaldía había organizado, y estaban los policías de tránsito, que el Señor los bendiga, levantando las motos y los carros, y yo había parqueado mi carro allí. Y sí, me había ido, estaba comprando algunos materiales para la fábrica y estaban vueltas mías. Me alejé un poquito del centro a comprar algo que necesitaba, y cuando regresé el carro ya no estaba. Lo habían levantado, lo montaron en la grúa. Y esta es una experiencia personal, hermano, de los decretos, porque yo no creía mucho en esto, pero ese día Dios me abrió los ojos en cuanto a esto. Yo me acerco al policía de tránsito porque ya la grúa se había ido. Le digo: hermano, ¿por qué me levantó el carro? Y me dijo:
Y yo no sabía el decreto, pero yo le dije, yo ese carro lo saco sin pagar un peso y usted va a tener consecuencias. Yo tenía mucha rabia. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Y él se rió en mi cara y me dijo, haga lo que quiera. ¿Acaso que yo es el primer carro que he levantado? Yo me vine muy bravo. Me fui a hacer el curso para pagarlo de una vez. Eso era un viernes. Y llegué allá. Y cuando llegué, me pasaron a hacer el curso, pagué el curso, me senté allá con una cara de 38. El muchacho que estaba atendiéndonos nos preguntó, él dijo, ¿por qué? A ver, es que la gente es muy desobediente. Señor, ¿usted por qué le levantaron el vehículo? Y yo dije, no, ahí lo puse en la 10, hermano, entre octava y novena y me lo quitaron. ¿Cómo? No lo pueden levantar. ¿Pero por qué? Porque hay un decreto. Y usted me lo ha escuchado, hermano, quizás usted, hay personas que no hayan escuchado eso. Hay un decreto, el decreto 0728 del 2017, dice que usted no puede. ¿Cómo dijo? El decreto. Pida una audiencia, y sí, pedí la audiencia, hermano, y me enfrenté a la señora que dirige tránsito en Cúcuta en ese tiempo. Pero a mí me sorprende que ella me dice, ¿qué pruebas tiene usted de lo que está diciendo? Y yo le suelto el decreto 0728 del 2017, dice que podemos parquear a la derecha los comerciantes. Y dice ella, ¿dónde lo dice? Usted no sabe, doctora. Y empiezo yo a recitarle, parecía como un abogado yo ahí. Y ella dice, efectivamente, señor, usted tiene la razón. Su carro no debieron haberlo levantado de ahí. ¿Por qué? Porque hay un decreto. Pero es que el alcalde mandó a limpiar la carretera. El alcalde fue el que mandó a limpiar toda la 10, porque por ahí va la marcha. Señor, usted tenía su carro allí. Señora, hay un decreto. El alcalde puede ser el alcalde, pero hay un decreto. Y entonces ella me decía, pero señor, lo otro es que usted le pitaron como media hora, usted no llegaba. Doctora, el decreto dice que podemos parquear las 24 horas del día. Ah, sí. Cada cosa que ella me decía, yo le apuntaba al decreto. Y me dijo, señor, disculpe, si usted va a demandar al policía, tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón. Porque hay un decreto. Pero a mí lo que me preocupa, hermano, y lo que más bien me enseña en esto del decreto, es que, escúcheme, ella se hacía como la que no sabía. Esa persona se hacía como y me sacaba argumentos por los cuales me dejaron el carro, pero como yo leí bien el decreto con mi cuñado entonces, lo leímos bien detalladamente, yo le declaraba, no, mire, es que dice. Ella me dijo, el alcalde dijo, yo le dije, a mí no, señora, por encima del alcalde está un decreto. Y ella me dijo, entonces usted le pitaron, usted no llegó, señora, el decreto dice que podemos parquear las 24 horas del día. Y ella me sacaba argumentos para poderme detener mi vehículo. Y así pasa en el mundo espiritual, hermano. Hay decretos, de hecho la Biblia dice, el acta de los decretos que nos era contraria, Cristo la venció. Y escúchenme, aunque yo cargaba el decreto, la autoridad no me quería entregar el vehículo con el decreto en la mano. Y pasa así en el mundo espiritual, amada iglesia. Tenemos que levantarnos a hacer decretos de guerra, pero llenos de Dios, porque los ángeles ejecutan la palabra del Señor. Vamos a orar. Bueno, listo, pastor, muchas gracias. Llegó el tiempo de la oración, llegó el tiempo de orar, declarando la palabra, sabiendo la palabra. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Y dice ahí, es la herencia Amén. De los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. La palabra una vez más, ya lo dije el domingo, la palabra